Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Disculpar estos días que no he estado aquí, pero es que tengo una nena que han operado de los ojos y una nena que tiene espolones. Y yo soy la mamá. Está cuidándola, todavía estoy cuidándola. ¡Uh! Se me cae. Esto es Operación Renove. Bueno, hoy vuelvo a estar enfadada con los periodistas porque continuamos con el amarillismo tan vulgarote. Una familia de Jaén, el artículo empieza así: ha convivido durante generaciones con una auténtica obra de arte. O sea, si hubiera sido una familia de Madrid o de Barcelona tal, pues no hubiera sido tan normal, pero es de Jaén, vaya por Dios. Y allí parece que es que en el sur, pues somos, pues eso, en fin, no quiero ser malvada. Pero bueno, os hago una síntesis. Esta familia que no han dado el nombre porque no quiere que se sepa, yo creo que gente con dinero aparte de todo, pues no sabía, por lo visto, tenía un cuadro antiguo de muchas generaciones atrás, que es un Van Dyck, no lo sabían. Entonces, pues necesitaba una restauración, lo han restaurado y los restauradores le han dicho: oiga, tienen ustedes allí un pedazo de cuadro que para qué. Se han sorprendido y entonces Sotheby's, la casa, esta Sotheby's Christie, le ha hecho una oferta para que se subaste y saque muchísimo dinero porque lo vale, es una preciosidad y además ha sido reconocida como tal, etcétera, ¿no? Y la familia ha dicho que muchísimas gracias Sotheby's, muchísimas gracias a todos, pero tienen intención, suponen que ellos proceden de una familia flamenca porque Sevilla y que tienen familiares en Sevilla, parientes, que debieron venir aquí en el siglo XVII al calor de que Sevilla era el puerto de América. Y su interés, ya que son andaluces, es que este cuadro se quedará en Andalucía. Bien por ellos. En Sevilla, porque así que tengan una joya de este tipo. Y entonces, todo esto lo ha dicho el abogado de la familia. Y lo que van a intentar es llegar a un precio justo. Eso me hace mucha gracia ese concepto, el precio justo. La familia no quiere ser millonaria ni hacerse rica, sino que le paguen una cantidad de dinero que esté bien, pero que este cuadro se quede en su lugar de nacimiento, si es posible, en un museo sevillano, donde ellos tienen el origen, pero yo digo que por lo visto son de origen flamenco ellos. Bueno, Van Dyck, Anton Van Dyck, que se latinizó su nombre, los ingleses le llamaban Anthony, aquí en España le llamaban Antonio, le llamaban Antón, estuvo, pintó para Felipe II, para la hermana, etcétera. Bueno, pues este pintor, como Rafael, murió, era un genio, estuvo trabajando de asistente, os he hablado un millón de veces de él, estuvo trabajando como asistente de... Mirad, esto es la parte de atrás del cuadro. Estas son pruebas que hacíamos en la parte de atrás. Me pasaba como Picasso, un poco más o menos, que decía que hacía pruebas con papel de periódico y al final le gustaba más el papel de periódico que lo que pintaba. Pues algo parecido pasa aquí. Vamos a Anton Van Dyck, que se me va el hilo. Anton Van Dyck, os he hablado montones de veces, pero os voy a hacer una síntesis por encima. Él va a morir joven, como... ¿Cómo se llama? Este pintor romano, Rafael Sanzio, ¿no? Anton Van Dyck muere con 42 años. Es un retratista delicado, dulce, elegante, con una clase tremenda, e inaugura un tipo de retrato, por decirlo de alguna forma, un tipo de retrato distinto. Es un señor de 1600 y pico, del siglo XVII, y él va a trabajar de asistente hasta que de asistente con Rubens y absorbe. Rubens dice que es el discípulo más genial que tuve, con diferencia. Rubens tenía como una especie de fabriquilla, de factory, de industria, y entonces muchas veces él estaba fuera en yo qué sé, las cortes europeas, porque actuaba como diplomático, con mensajes del rey, no tenía ningún cargo, pero era como un hombre de confianza. Y bueno, de hecho, Rubens, a mí me gusta más que Rubens, que queréis que os diga, porque para mí lo supera.
Rubens no le quito. Y Rubens de hecho estuvo en España, etcétera. Pero Rubens llega un momento en que como que se convierte en caricatura de sí mismo. O sea, no evoluciona porque tiene tanto éxito, era muy rápido, era simplemente genial, pero tiene tanto éxito lo que hace que no quiere tampoco variar, ¿no? Y este es un trabajador suyo que digamos, le termina los cuadros, eso, hasta que se examina de la Guilda de San Lucas, que era como si dijéramos el certificado de Bellas Artes por el cual podía en este sindicato que tenían los pintores, pues podía ya trabajar, en fin, tenía como era como la cédula o no sé, el pasaporte que ya podía trabajar de artista porque ya era admitido, le hacían como un examen entre diferentes artistas de renombre de la época y si pasaba esas pruebas ante la sociedad era una persona que estaba preparada, ¿no? Entonces, él va a estar va a ser muy inquieto. Ya sabéis que va a haber como dos escuelas, una en el norte, que es Flandes, que es la cola de conejo, el óleo, etcétera, etcétera. Y después va a estar Italia. Ambas son geniales, pero ambas se complementan. Entonces va a haber mucha interrelación entre el norte y el sur. Entre medio va a estar Francia haciendo de iluminadores de texto. Estoy viéndome aquí. Pero como hay mercaderes que suben y bajan toda esta mercancía, tanto la italiana como la holandesa, los holandeses son muy minuciosos, pues va a quedar patente la influencia entre el norte y el sur, esa síntesis, ¿no? Pero ellos, los holandeses, siempre han sido muy inquietos, son muy emprendedores, lo siguen siendo, entonces nuestro Van Dyck va a pasar temporada en Génova porque su maestro, cuando él consigue pasar el examen de la Guilda de San Lucas, él va a ser un grandísimo admirador de Tiziano. Estamos en la época Tiziano, Tintoretto, Benarés, ¿no? Benarés, digo siempre, Veronés, el Veronés de Verona y no de la India. Bueno, y entonces, pues, digamos, va a absorber no solamente Rubens, que va a ser su maestro, que lo va a superar, sino también Veronés, bueno, también otros muchos, por supuesto, pero esto va a ser su influencia más importante. Entonces, y Rubens, que lo adoraba, le dio, como si dijéramos, una carta de recomendación para las familias genovesas, porque él había pintado mucho a la familia genovesa. Se hacía, había una gran tradición, o sea, una tradición del Gran Tour, que era de cualquier artista, que era Italia, ¿no? Y entonces él va a hacer el Gran Tour. Entonces va a pintar las familias principales de Génova y después va a trabajar también para los Gonzaga en Mantua, en la corte de Mantua. En fin, va a trabajar en una serie de sitios en Italia que va a dejar y después está primero una temporada con James, el rey, y después con Carlos, porque Buckingham tenían Inglaterra, os he dicho montones de veces, UK no tenía tradición, tenía una buena tradición arquitectónica, pero no tenía tradición de pintores. Pero ellos eran conscientes de todo esto, ¿no? Entonces va a haber de pronto unos reyes coleccionistas, unos reyes, y se va a generar una tradición en Inglaterra. Conforme su corte va a ser más poderosa, ellos van a absorber, van a traer artistas italianos, van a traer artistas españoles, artistas de Flandes, etc. Y este es uno de los que traen. Y primero lo traen, ¿cómo se llama? El duque de Buckingham. Y después él va a estar allí un tiempo y dice que quiere ir un momento a su país y tal, y se ausenta 11 años. Pero después vuelve y el rey Carlos I, que era un coleccionista maravilloso, lo hace su pintor de corte. Entonces, bueno, él va a influir ya, él se queda en Inglaterra, él va a trabajar en Flandes, va a trabajar, me parece que era, no sé si era de Amberes, va a trabajar en Italia bastante, pasa un periodo grande en Italia, va a trabajar también para la hermana de Felipe II, que la retrata, para la corte española, que era muy poderosa en aquella época, pero sobre todo se queda en Inglaterra con el rey y va a influir, porque en Inglaterra son muy de retrato, a los retratistas que va a haber posteriores. Él es un retratista de un buenísimo gusto, es muy dulce, como muy calmado, muy elegante. Y bueno, de hecho, pero bueno, Carlos I, que era un coleccionista maravilloso, además le aconsejaba a su rey inglés para hacer diferentes compras y tal. Y bueno, él va a estar en Inglaterra, pero en un momento determinado enferma, va a tener una hija, Clementine, pero su hija no sé si nace después de muerto, cuando está muriendo,
Entonces él hace testamento por una hija natural que había tenido con anterioridad de una pareja, a favor de ella y a favor de su hija legítima y de su mujer, pero con 41 años muere, madre mía. El rey le ofrece 300 libras al médico si lo salva, pero al final no lo pudo salvar. No sé de qué muere, la verdad. Murió muy joven y en plenitud de facultad y además en plenitud de su trabajo. En ese momento el rey lo adoraba. Pero él, como Raffaello Sanzio, no vio el saco di Roma, que dicen los italianos, Roma sono porchi questi romani. Pues lo mismo que él no vio el saco de Roma, Raffaello Sanzio no vivió, que poquito después fue, nuestro Anton van Dyck tampoco vio cómo a su rey, que lo adoraba, porque lo veía un artista maravilloso, era un artista maravilloso, pues le cortaban la cabeza y toda su obra era vendida en un, ¿cómo se dice? No sé cómo se llama. Bueno, cuando le cortaron la cabeza hicieron como un mercadillo y entonces el rey de España mandó a su embajador, corre que te pillo, y compraron muchísimas obras suyas. Almoneda, no me salía la palabra, esto es un directo. Y bueno, y el novio como, ¿por qué en Inglaterra? Es una cosa que no se suele decir porque siempre hablamos de la Revolución Francesa como siglo, no sé, como que empieza una nueva era, un cambio de paradigma tal. Pero Inglaterra hizo la Revolución Burguesa 100 años antes que Francia y este rey fue el que le cortaron el pescuezo, Carlos I, no, Carlos II, que era un rey coleccionista con un buenísimo gusto para elegir su pintor de corte y para tener una colección maravillosa, que luego hicieron una almoneda y se dispersó por toda Europa. La compraron todos los reyes, mandaban sus embajadores, corre que te pillo, a pillar cacho, a llevarse las mejores, y nosotros nos llevamos, porque en aquella época éramos poderosos, y bueno. Y diciendo estas palabras, voy a ver si os cuento la familia de Jaime, que han dicho una familia, estos periodistas, de verdad, me pone de los nervios, o sea, una familia de Jaime, poco menos, o sea, que a los andaluces nos tienen, no sé, debajo del olivo, rascando la guitarra y por bulería, algo así, que no estaría mal, por otro lado, ¿no? Y bueno, pues debe ser porque el periodista, pues con ese título, ese epígrafe, no quiero ser mala ni peyorativa, una de familia de Jaén tiene un Van Dyck generaciones, pero oiga, pues la familia de Jaén debe ser pudiente cuando no ha querido que Sotheby's toque el cuadro y quiere simplemente un precio más o menos medio que para que se quede aquí. No le debe de faltar mucho el dinero porque cualquier otro hubiera subastado el cuadro y se hubiera hecho rico. En fin, me ha parecido maravilloso. Pero a mí el título ya me ha empezado a poner nerviosa. En fin, yo no sé, me estoy convirtiendo en bruja de un momento a otro. Ya veo malas intenciones y actitudes conspiranoicas por todos sitios. Debe ser la época que lo demanda. Bueno, voy a ver si os cuento la familia de Jaén, que yo os he contado un poquito lo que es Van Dyck, ¿no? Y bueno, Van Dyck maravilloso, de verdad. Es que si os cuento la vida entera de Van Dyck, que ya lo he contado en otras ocasiones, me tiro una hora aquí y me falta tiempo, porque fue sencillamente espectacular. Este cuadro, además de identificarse como de Van Dyck, se ha identificado el tema, el título, la época, todo. Bueno, empecemos. Vamos a ver, de cero. Tabla rasa. Una de familia de Jaén, como dice el periodista, ha convivido durante varias generaciones con una, fíjate, una familia de Jaén, para ser tonto y del sur, con una auténtica, empieza así el artículo, una auténtica obra de arte en su salón. ¿Qué sabrás, periodista, tú? Pero bueno, nunca supieron que era Van Dyck, nunca sabían lo que, porque por lo visto, pues era una herencia de familia y lo tenían ahí. Nada más y nada menos que Anton Van Dyck. Que eso están en los museos, en las colecciones particulares de los magnates, y eso no sale a mercado ni de broma. Bueno, que es considerado un pintor flamenco de los más importantes después de Rubens. No, queridos, está por encima de Rubens porque lo supera. Pero bueno, Rubens es Rubens porque tiene una obra. Lo que pasa es que este se murió pronto, hizo mucha obra, pero claro, se murió con 41 años. El lienzo de Van Dyck, que tiene 1,30 m por 92 centímetros, porque estos holandeses eran muy precisos,
eran muy minuciosos, hacían veladuras, que os lo he contado montones de veces, acordado de la familia Arnolfini. Siempre estuvo en la zona más noble de la casa, que era el comedor, pero no fue hasta el año pasado cuando un experto de arte, por lo visto cuando restauraron el cuadro, no están queriendo dar demasiada información, porque eso se hace también muy tentador para los ladrones. Identificó la autoría del cuadro, que es la presentación del Niño Jesús a Santa Bárbara. Bueno, pues para la familia fue sorpresa e incredulidad de los miembros de la familia de Jaén. Vaya por Dios, la tierra del ronquío. Nosotros somos la tierra de las legañas, Almería, los malagueños, los boquerones. El resto de sitios no sé lo que son. Pero es que este trozo de Andalucía, Málaga, Granada, Almería y Jaén, pues somos los más cercanos. Bueno, dice el abogado, la familia nunca fue consciente del valor del cuadro que tenían frente a ellos. Lo verían como algo rutinario, algo que habían heredado y no que formaba parte de su cotidianidad. Se me ha olvidado contaros que Van Dyck era un creyente católico. Ya sabéis que Holanda, bueno, Flandes en general, porque Flandes estaba también Bélgica, Holanda, Luxemburgo, el Benelux, era Flandes. Y yo creo que un trozo de Francia también, por la Borgoña, etc. Van Dyck era católico, un creyente católico. Lo que pasa es que en aquella época ya había habido la fragmentación. Estamos en plena contrarreforma, la fragmentación entre el norte protestante de Flandes y el sur, claro, y los pollos que tenía en España con sus tercios de Flandes. Bueno, Luis Baena es el abogado de la familia que se ha hecho portavoz y que representa, y es el que está diciendo, y que de momento prefiere omitir la identidad de la familia. Se cree que el cuadro, que todavía no se ha difundido imágenes, pudo haber llegado, me imagino que cuando el Museo de Sevilla, porque eso a la Junta de Andalucía le cuesta un dinerito, se hace con el cuadro, pues nos enteraremos, lo presentarán en sociedad. Se cree que por lo visto, por el apellido que tienen, en Andalucía hay muchísimos apellidos ingleses, alemanes, porque también vinieron una repoblación de alemanes en Sierra Morena y hay muchos Müller, Linde, que son apellidos alemanes tipo Martínez, Pérez, aquí en España. Bueno, que este cuadro llegó a través de Sevilla porque alrededor de 100 familias de Flandes se instalaron porque Sevilla era el puerto de entrada de América y entonces cambalacheaban con todo lo que entraba. Y parte de la familia de estos señores vive en Sevilla, de los parientes. Y todo esto proviene del siglo XVII, que es cuando se asientan en Sevilla más de un centenar de familias flamencas, principalmente que eran comerciantes y banqueros que cambalacheaban como os he dicho antes, todo lo que venía de América. Bueno, tras certificarse su autoría, el lienzo que presenta signos de deterioro al tratarse de un cuadro del primer tercio del siglo XVII, o sea, de 1600, fue restaurado por un taller de profesionales de aquí, de Andalucía, que seguramente son los que le dijeron que era un Van Dyck. La familia, porque todas estas grandes firmas tienen especialistas y entonces pues saben perfectamente, saben la mayoría de obras que han sido, la pincelada, el tipo de pintura que hace, el fondo que le da. Bueno, la familia ha recibido ofertas importantes de casas de subasta, la Sotheby's, la Christie's, etcétera, casas importantísimas. Pero la primera opción que ha barajado, porque deben de ser gente pudiente, esa es mi conclusión, no me hagáis caso, son los legítimos propietarios de la obra de arte porque quieren que quede en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Y Van Dyck es un pintor clave que es imprescindible en el desarrollo de un barroco sevillano por la influencia que tuvo entre los pintores del siglo XVII y los posteriores. En el caso de Inglaterra, los retratistas que vinieron después. Por lo que la familia tiene bastante, que busca el justiprecio, que se llama, que es un cuadro que vendría a enriquecer las colecciones del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Dice el abogado de la familia Baena, dice, no tiene ningún ánimo de especular la familia pudiente, es una familia normal, le hubiera mandado a Christie, que seguramente le habría conseguido varios millones. Dice, no tienen ningún ánimo de especular en el cuadro, pero sí interés especial en que se quede en Sevilla, la ciudad en la que vive parte de los miembros de esta familia y con las que tienen un especial vínculo.
Y bueno, aunque ya han entablado contactos preliminares con el Museo de Bellas Artes de Sevilla, un especialista te dice aproximadamente un cuadro de 1600 y de Van Dyck, lo que pues, madre mía, eso en el mercado internacional puede valer una locura. De momento no tiene una tasación oficial, dice. Su valor será un precio justo y razonable, que se llama justiprecio. Pero claro, cuando mucha gente, como por ejemplo los museos que ahora mismo en los Emiratos Árabes tienen poco fondo de estos tipos de pintores, pues esta gente tiene cash money, lo que quiera. Son capaces de subir, inflar el precio hasta niveles de locura. Dice el abogado de familia, Anton van Dyck nace en 1599 y muere en 1641, o sea, con 42 años. Es el pintor flamenco más importante después de Rubens. Es maravilloso, ¿eh? Os he hablado muchísimas veces. En la primera mitad del siglo XVII hubo mucho, la verdad, pero esta es elegante, tiene una clase que para qué. Bueno, y para el siglo XVIII, ya que su influencia fue muy grande, ya que se le consideraba su igual. Llega a ser, yo creo que lo supera, a Rubens. Llega a ser el pintor de corte, el primer pintor de corte en Inglaterra, tras una larga estancia en Italia, en Génova sobre todo, aunque luego está en la corte de los Gonzaga. Es universalmente conocido. Él iba a hacer también el Louvre, pero después se lo dan a Poussin, porque a él le apetecía muchísimo hacer las estancias del Louvre. Es un pintor universal, es de los grandes, grandísimos, por los retratos de la nobleza genovesa, como os he dicho, de Carlos I, que era su mentor, y rey de Inglaterra y Escocia, que le cortan el pescuezo. Él no lo vio, murió antes, que además lo adoraba, lo trataba con amor. Y además de la familia de su corte, pintó a gente importante de esa corte. Él se quedó, de hecho está enterrado en la St. Paul Cathedral, la Catedral de San Pablo, en Inglaterra. Pues lo enterró con amor. Bueno, además de los retratos por los cuales fue bastante apreciadísimo, se ocupó también de temas bíblicos, mitológicos, introduciendo, era una bestia trabajando, introduciendo muchas innovaciones pictóricas como hacen todos los grandes. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Me voy a ver a mi niña. Hasta mañana.